tal? ¿Cómo le va? Si quiere conocer información económica y financiera actualizada, está en el lugar correcto. Vamos a comenzar nuestra emisión de impacto económico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero, el petro va con pisada firme esta criptomoneda venezolana. El presidente Nicolás Maduro califica de muy exitosas las primeras 48 horas de la preventa inicial. 292.000 ofertas o intención de compra se han producido. Conoceremos otros datos aportados por el jefe de Estado. Lo económico opacado en esta gira de Trudeau que ha cumplido en India, los medios reseñan, estos días han parecido más de vacaciones que de visita de un jefe de gobierno. Tenemos los detalles. Alemania, un país rico que se da el lujo, entre comillas, de tener niños pobres. 2.8 millones de niños amenazados por la pobreza en la llamada locomotora europea. Y en nuestro expediente aprovechamos para hablar de Vietnam y hacer una radiografía pormenorizada a su economía, qué cosas han pasado después de la guerra, cómo se caracteriza su economía. Nos lo preguntamos e intentamos responderlo en nuestro asunto de análisis. Visto los titulares, comencemos a desarrollar. La introducción de nuestro primer tema. Sigue dando de qué hablar el proceso de preventa de El Petro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de un mensaje transmitido por Facebook Live junto al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, refería que el proceso ha sido tan exitoso que la moneda digital venezolana ya está entre las 10 criptomonedas más atractivas del mundo entero. En apenas 2 días de entrada al mercado, las intenciones de compra suman $1.000 millones más una negociación de $350 millones para la adquisición de insumos para la industria nacional. Colombia, San Vicente y Granadina, España y China son algunos de los países desde donde ha habido participación de los inversores interesados. Nosotros tenemos ofertas y negociaciones que superan los $1.000 millones, con 2 días apenas. Superan largo los $1.000 millones, aquí en la mano, constante y sonante. Y eso va a crecer, día que pase eso va a crecer. Eso son $1.000 millones libres de polvo y paja, como se dice, que van directo, mira, a los recursos de la República. Día que pase, mira, estamos en los primeros 30 días de la preventa. Se han hecho 292.000 ofertas de intención de compra de petro, de las cuales 36% se han hecho en dólares, 15% en euros, 18% en Ethereum y 31% en Bitcoin. Una guará, diríamos desde Venezuela. El petro es una noticia mundial de análisis. De todas estas ofertas ya se han contactado con 133.665 personas interesadas en adquirir petros en el mundo entero. Hoy solamente ingresaron a la página para interconectarse, bajar información del petro, 950.000 personas. Es un fenómeno positivo, es un fenómeno, ¿no?, monetario, político, psicológico, económico, dentro del camino de la nueva economía. Hablemos ahora de Colombia y de una situación que genera preocupación. La cosecha de café disminuirá este 2018 producto del cambio climático y los efectos que esto produce. La afectación, evidentemente, directamente a los cultivadores y la cotización nacional e internacional del rubro. El fenómeno climático regional La Niña ha ocasionado retrasos en la floración de los cafetales. La situación amenaza con reducir la producción del rubro a entre 13,5 millones y 14 millones de sacos. Según la Federación Nacional de Cafeteros,
cafeteros, el precio internacional cerró en $1,19 por libra, en tanto que la cotización interna está en 729.000 pesos colombianos. En ambos casos, las cifras equivalen a un retroceso de 2 años. Los cultivadores están muy preocupados porque a estos niveles de precio interno resultante de una cotización internacional baja, la actividad cafetera perdió cualquier asomo de rentabilidad y se está convirtiendo en un negocio que solo da pérdidas. Así que finanzas de productores locales y el Fondo Nacional del Café están en riesgo. El Ejecutivo llama a cruzar los dedos. Ha habido algunas floraciones, pero también, ustedes saben, hemos tenido un pequeño fenómeno de la Niña que ha impedido o que ha venido retrasando esas floraciones que necesitamos. Cruzamos los dedos para tener una buena cosecha, ojalá de segundo semestre, y terminar con una cifra que esté entre 13, 5 y 14 millones de sacos. Hemos venido produciendo 14 millones de sacos, 14,2 los últimos 3 años. Yo creería que vamos a tener una cosecha mermada de cero. Corrupción y pobreza entre los 3 principales problemas que afectan al Perú, así lo consideran 50% de los peruanos. La corrupción está en el primer lugar, seguida de delincuencia y pobreza. Una investigación hecha por la consultora Laboratorio de Comunicaciones revela esto que estoy refiriendo. Tomó como base cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Dice que la percepción ha crecido luego del escándalo de Odebrecht, según el cual la empresa habría financiado con casi $5 millones a firmas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski entre 2004 y 2013. En lo que respecta a la pobreza, esta aparece asociada a un modelo de crecimiento considerado insuficiente porque no significa o encierra grandes modificaciones en lo productivo. La población está en contra porque supone que el dinero que podría ir hacia servicios públicos, hacia infraestructura, hacia mejoras en la calidad de vida de la población, en particular la población pobre, piensa que este dinero pues va a ricos. Al tener solo en el sector minero exportador un elemento central del crecimiento y no abrirse otros, es más difícil generar los ingresos que le permitan al país progresar rápidamente y salir definitivamente de la pobreza y combatir la desigualdad. Bueno, y ahora hablemos de esta situación que ha generado mucha polémica. En Lima y provincias marcharán contra la denominada Ley del Esclavo Juvenil. Así lo titula el diario La República a través de su versión web. Colectivos juveniles y quienes hacen miembro de la comunidad académica en general se movilizarán por estas horas en rechazo al proyecto fujimorista que quedó en stand-by momentáneamente tras las fuertes críticas que recibió, porque es un proyecto que pretende o con el cual se busca nada más y nada menos que los estudiantes de institutos trabajen sin percibir sueldo. Se habla de una esclavitud moderna, pero además de una profunda discriminación entre los estudiantes de universidades y los de institutos, porque a estos segundos se les prácticamente impone trabajar durante 3 años sin recibir absolutamente nada de remuneración. El líder más popular en este momento en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves ante una multitud de simpatizantes del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo su intención de postularse a la presidencia brasileña para un tercer mandato en su caso, pese a la persecución política y judicial que emprenden en su contra para tratar de inhabilitarle políticamente. Lula, como decíamos, aparece como el líder favorito en este momento para ganar las presidenciales en todos los sondeos de opinión pública, y así ha sido de forma sostenida desde mediados del año pasado. Temer, robaste todo en este país, pero no me robarás mi discurso ni mi voto. De hecho, pensé que no debería postularme para la candidatura, pero en esta situación que tenemos ahora en Brasil, quiero verles la cara y sentirme orgulloso. Decir en frente de Gleisi, sí tenemos un partido y sí tenemos una candidatura que puede dar felicidad, autoestima, crecimiento, reparto de los ingresos y educación en este país. De hecho, ese es el Partido de los Trabajadores.
Miremos los precios petroleros. El Brent cotiza $66,06 por barril. En el caso del West Texas, $62,52. En esta cifra está operando. Y la cesta OPEP marca 63,08. Sigue la recuperación del petróleo de referencia en Nueva York. El Brent sigue por encima de los $65 y la cesta OPEP también va encaminada con esos 63,08. Vistas las cotizaciones, vayamos a nuestra primera pausa y a la vuelta veamos cómo los agricultores franceses están exigiendo directamente al presidente Macron reivindicaciones. ¿De qué tipo? Ya le contamos. Ya en la recta final de su gira por India, el primer ministro canadiense Justin Trudeau por fin conoció a su homólogo Narendra Modi. Se esperaba que entre los asuntos que debatiesen estuviese el acuerdo de Asociación Económica Integral CEPA, pero parece que esto no ha ocurrido. Toda la semana los medios han insistido en que Trudeau no fue recibido con los gestos y las consideraciones que caracterizan al gobierno indio, empezando porque el primer ministro Narendra Modi no fue a su encuentro en el aeropuerto, supuestamente porque Trudeau tiene simpatías con separatistas sikhs por razones electorales. Luego han criticado que la visita parece más unas vacaciones familiares que la gira de un jefe de gobierno porque ha ido con su familia en pleno. Los recorridos han sido más de corte turístico e incluso ha llegado a vestirse con trajes indios, lo cual no ha sido bien recibido. Este viernes finalmente, antes de que coge el avión de vuelta, Modi le recibió en las afueras del Palacio de Gobierno con los honores correspondientes a su investidura. Hubo allí alfombra roja y guardia de honor. Para esto también se hizo acompañar de su esposa, Sophie Gregoire, y sus 3 hijos. Modi solo estuvo en este acto de recibimiento, pareciera que no se dio un encuentro adicional. En 2017 el comercio entre ambos países ascendió a 8.4 mil millones de dólares y aun cuando hubo algunas reuniones aisladas para potenciar esta cifra, todavía no hay información precisa de acuerdos concretos y Modi solo se limitó a tuitear algo que ha sido interpretado como sarcástico. Espero que Justin Trudeau y su familia hayan pasado una estancia agradable. Cientos de jóvenes agricultores se reunieron con el presidente francés, Emmanuel Macron. Se mostraron preocupados por su futuro. Dicen que los ingresos son muy bajos y además se quejan por la falta de subsidios de parte del gobierno. Mientras se desarrollaba este encuentro, agricultores aumentaban la presión sobre Macron, tomaban las calles para ser escuchados, conduciendo tractores por los centros de distintas ciudades y bloqueando las carreteras, denunciando la importación de productos de países con regulaciones que no cumplen con las normativas francesas. Los jóvenes en el Palacio del Elíseo secundaron esta queja. Los agricultores se oponen adicionalmente a las importaciones agrícolas o provenientes de América del Sur, aquellas que además podrían llegar luego de que se firme un tratado de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur. Si es que esto ocurre, el ministro de Agricultura, Stéphane Travert, se pronunció sobre este hecho y aseguró que Francia buscará garantías para una competencia justa con la carne suramericana. ¿Por qué si trabajamos todo el día cada vez estamos peor? Esto se preguntan los agricultores. Es difícil para nosotros vivir con nuestros salarios en la actualidad. Es el mayor problema que enfrentamos, los agricultores en general. Tenemos una vida dura en esta profesión. Trabajamos todo el día y las cosas se ponen más difíciles, ya sean asuntos administrativos u otros. Todo se ha vuelto más complicado y ya no podemos tener eso. Como agricultores recibimos muy poca ayuda y para obtener los subsidios más pequeños nos piden muchos y muchos documentos administrativos. Demasiado tiempo para obtener esta ayuda. A veces incluso decidimos no solicitar estos subsidios porque es solo otra carga administrativa. Requiere trabajadores que no podemos pagar.
En Francia requerimos estándares para garantizar la calidad y estamos de acuerdo con eso. Pero el problema está en esto. Traen productos de países como Argentina, de América del Sur o Estados Unidos que no corresponden en absoluto a los estándares franceses y, de hecho, aquí tienen doble voz. Por un lado, nos están pidiendo que mantengamos la calidad, pero por el otro, traen productos que no cumplen con las normas francesas y que compiten directamente con nosotros, los agricultores. Paradoja, un país rico, muy rico, pero con mucha pobreza infantil, a pesar de los ingresos que tiene. Destaca como la locomotora económica del viejo continente Alemania y no puede ocultar que 20% de la población infantil es pobre o está en riesgo de serlo. A pesar del desarrollo económico positivo de Alemania, 2.8 millones de niños siguen estando afectados y amenazados por la situación de pobreza. 1 de cada 5 niños no tiene iguales posibilidades que el resto de desarrollarse y consolidar un mejor futuro o tener una vida de calidad. En los últimos informes se revela un aumento de esta realidad en 2 puntos porcentuales. Ahora, en medio de negociaciones para crear gobierno, los políticos intentan convencer colocando este asunto en la agenda política. La ministra alemana de la Familia, por cierto, alemana de la Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud, Katharina Barley, quiere que la lucha contra la pobreza infantil se convierta en prioridad del Ejecutivo. Ha dicho, un país rico como Alemania no puede permitirse el lujo de tener niños pobres. Y el nuevo presidente sudafricano Cyril Ramaphosa toma las primeras medidas económicas, anunció aumento del impuesto al valor agregado IVA en 15% a partir de abril próximo, habla de déficit presupuestario y de la necesidad de generar 23.000 millones de randas adicionales. No hemos ajustado el IVA desde 1993 y es bajo en comparación con algunos de nuestros pares como Argentina, Marruecos, Turquía y Kenia. Por lo tanto, decidimos que aumentar el IVA era inevitable si queríamos mantener la integridad de nuestras finanzas públicas. El aumento en el IVA, el aumento de un porcentaje en el IVA, afectará al 80% de los que están en el espectro más alto de ingresos en Sudáfrica. Los pobres seguirán protegidos a través de alimentos básicos con calificación 0 y por encima de la inflación aumenta el ingreso social. Bueno, hagamos nuestra última pausa en Impacto Económico. Nos preparamos para abrir nuestro tema de análisis que nos va a permitir mirar con detalle a la economía vietnamita. Ya volvemos con ello. Hablamos de Vietnam, que se muestra en transición hacia una economía abierta desde 1986. Se perfila como uno de los países de Asia con mayor crecimiento sostenido con ingresos medios. Pongamos en contexto y luego vamos añadiendo números a esto. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1954, Vietnam fue temporalmente dividido en dos, con una promesa de elecciones democráticas en 1956 para unificar el país, con un gobierno comunista en el norte y uno promercado en el sur. Sin embargo, después de una cruda guerra, el país fue reunificado en 1975 cuando Vietnam del Norte logró el retiro de las tropas estadounidenses y el control de Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh. La naciente República Socialista de Vietnam impuso un sistema económico con una importante participación del Estado en la economía, de planificación centralizada y con propiedad de las principales empresas. En 1986, el Partido Comunista de Vietnam cambió su política económica e introdujo reformas similares a las de China, no solo en lo económico, sino también, aunque en menor grado, en lo político.
impulsó la llamada renovación Oi Doi Moi, consistente, según la denominación oficial, en una economía de mercado orientada al socialismo, un proceso de transición que aún está en desarrollo, pero que ha cosechado avances en diversos sectores. Desde mediados de los 80, Vietnam ha disfrutado de un crecimiento económico importante. El ingreso per cápita ha aumentado aproximadamente desde $500 en 1980 a 2.150 en 2016. El fuerte desarrollo tecnológico y la juventud de su población han convertido a Vietnam en un campo fértil para el crecimiento de nuevas empresas tecnológicas. En el ámbito manufacturero, el sector de textiles y confección representa la segunda partida de exportaciones de Vietnam, después del petróleo, con $5.834 millones en el año 2006, equivalentes al 14,6% de los ingresos totales por exportación. Vietnam es el cuarto exportador mundial de calzado con ventas de $3.591 millones. El sector agropecuario se convirtió en el más importante de la economía nacional. En 2004 empleó el 58% de la mano de obra del país, teniendo como principales cultivos el arroz, la caña de azúcar, las frutas, vegetales, melones, café y té, además de la mandioca y la batata. En materia energética, vale decir que desde 1987 hasta la actualidad, la venta comercial del petróleo crudo vietnamita totalizó 355 millones de toneladas, valoradas en $145.000 millones. Para el periodo de 1985 y 2015, el país alcanzó una tasa de crecimiento promedio de la economía de 6,4%. Para 2017, según el Departamento General de Estadísticas, el Producto Interno Bruto creció un 6,81%, por encima del 6,7% que habían previsto las autoridades. El director general de dicho organismo dijo que uno de los puntales de semejante éxito fue la industria procesadora y manufacturera, que entre julio y septiembre acusó una expansión del 16,63%, la más alta desde 2011, y que notables comportamientos también tuvieron las exportaciones, el complejo agroforestal pesquero, la construcción y los servicios. Como elementos negativos mencionó limitaciones en la recaudación, gastos del presupuesto del Estado superiores a los planificados y cuantiosas pérdidas por desastres naturales, producto del cambio climático, como las inundaciones y las tormentas, que afectaron la producción agrícola y la vida de las personas. A principios de este mes, la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina publicaba: Economía vietnamita empieza 2018 como terminó 2017, a todo tren. Y debajo de la fotografía, en la que aparece los dong vietnamita, la moneda oficial vietnamita, hay varios datos que dicen, bueno, el desarrollo ha sido verdaderamente rutilante. Tiene las calificadoras a su favor, además, que dicen que el entorno de negocios es positivo para inversores extranjeros, especialmente en el área de valores y bienes y raíces. La inversión extranjera directa en Vietnam alcanzó un récord de $35.880 millones en 2017, para un aumento interanual de 44,4%. Así se anunció desde el Ministerio de Planificación e Inversión. De enero a diciembre de 2017, el país contó con 2.591 nuevos proyectos con un capital registrado de $21.270 millones y otros 1.188 con inversión adicionada valorada en $8.410 millones. Los sectores que atrajeron la mayor inversión foránea fueron la industria procesadora y manufacturera, $15.870 millones, que representan casi la mitad del total. La producción y distribución eléctrica cotizó $8.370 millones, 23,3%. Y el mercado inmobiliario, $3.000 millones, 8,5%. Inversionistas de 115 países y territorios colocaron sus capitales en 19 sectores en Vietnam. Japón fue el mayor inversor en el país indochino en el periodo, seguido por Corea del Sur y Singapur. Y parece que este año 2018 la economía vietnamita empezó como terminó 2017, a todo tren. Así lo reseñaba hace unos días el portal de Prensa Latina. Agrega que el primer ministro Nguyen Xuan Phuc resaltó que ya en enero se crearon unas 10.800 empresas, unas 9.000 en igual mes de 2017, mientras otras 4.000 que atravesaban diversas dificultades reanudaron operaciones.
Hay señales de superación o de recuperación que indican que lo que está por venir es un camino lleno de muchos frutos y de números muy positivos como estos que estamos mostrando para Vietnam. Así cerramos nuestro expediente económico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue las noticias en Telesur, así que continúe usted en sintonía. Chao.